once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. I'm beautiful in the way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born. Quiero quererte y que me quieras. Quiero querer sin miedo a querer. Quiero ser libre. Quiero que seas libre. Quiero porque te quiero. Quiero sonrisa y un arco iris de libertad. Quiero que el amor no sea un crimen. Quiero sin género, sin ataduras y sin recelos. Quiero ser diferente. Quiero ser diverso. Quiero ser igual. ¿Qué más da? Quiero tener libertad a amar. Quiero ser creyente del amor. Quiero que tú lo seas. Quiero ser auténtico. Quiero ser yo. Quiero que tú seas tú. Te quiero a ti. Te quiero y me quiero, sin temor. Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres. El concepto de diferente viene establecido en ocasiones por sociedades inmóviles y asfixiantes que coartan la libertad al individuo. De esa coacción a la libertad saben mucho colectivos como los LGTBI, lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales, que trabajan por la igualdad de las personas, independientemente de la elección sexual de cada sujeto. Una lucha que, a pesar de los aparentes éxitos conseguidos en los últimos años, no tiene tregua ni descanso. El presente nos está diciendo que todo aquello que hemos conseguido también es susceptible de que nos sea arrebatado, ¿no? Nosotros hablamos de una brecha entre lo que es la igualdad legal y lo que es la igualdad real. Ya hay más de 20 países donde las personas del mismo sexo podemos casarnos, lo cual es un gran avance. Sin embargo, al mismo tiempo sigue la criminalización a la diversidad sexual en más de 70 países. Las personas están pidiendo asilo político en España porque sencillamente nos están matando. En esa bipolaridad en pro y en contra de los derechos de las personas LGTBI se han producido hechos atroces. Uno de ellos aconteció en Chile, el 2 de marzo de 2012, teniendo como protagonista a un joven llamado Daniel Zamudio. La historia de Daniel no puede caer en el olvido ni para su familia, ni para las organizaciones que se involucraron en su defensa, ni para toda una sociedad. Daniel nunca escondió su orientación y se quería como era, tal cual. Daniel Zamudio era un chico gay de 24 años que fue brutalmente atacado el 2 de marzo del año 2012 en Santiago, en el centro de Santiago. Era un chico común y corriente. Podría ser tu hijo, podría ser tu hermano, tu sobrino, tu nieto. Era un chico que, si tú veías la fotografía de él, podría remitirte a cualquier chico común y corriente de este país. Sensibilizó más a la población que un activista porque, claro, siempre cautiva más, llega más al corazón un testimonio. No calzaba con los estereotipos y las caricaturas de los homosexuales. Fue atacado por 4 tipos simpatizantes del nazismo y no solamente lo atacaron, lo golpearon. Se encuentra con estos 4 tipos, él estaba fuera del parque, lo introducen al parque. Hubo una clara motivación homofóbica porque le dibujaron esvásticas, por ejemplo, en la piel. Hay que pensar que le quebraron ambas piernas con una roca, saltaban sobre, 2 o 3 de ellos saltaron sobre el cuerpo, sobre el pecho de Daniel una vez que estaba inconsciente. Golpearon con puño y pie, lo patearon estando inconsciente. Le orinaron encima, le dejaron quemaduras de marcas de cigarrillo. Eso significó que cuando fue descubierto por los guardias de seguridad de este parque, estaba agonizando. No murió en ese día y estuvo 25 días
agonizando en el hospital. Eso tuvo a todo el país en velo. Creo que lo hicieron cercano a la mayoría de la población y que por muy religiosa o muy conservadora que sea, se dio cuenta de que lo que le pasó a Daniel no le puede ocurrir a nadie. Las esvásticas que grabaron en su cuerpo con cristales afilados. 4 horas de tortura en la soledad de la noche. 25 días agonizando en un hospital. Estos casos, por desgracia, no son tan extraordinarios. Demostrar libertad de elección sexual sigue siendo castigado en numerosos lugares del planeta. Desde América hasta Europa, de Asia a África, de norte a sur, de este a oeste. Una lucha que afecta y que debe involucrar no solo a las personas del colectivo LGTBI, sino a todas las sociedades. Hablamos de derechos humanos. Muchos gobiernos que habían avanzado fuertemente en materia de derechos, de la mano de las demandas y las conquistas de los movimientos sociales. Bueno, hoy estamos viviendo un reflujo, un retroceso de gobiernos como el de Paraguay, por ejemplo, u otros gobiernos del Mercosur, Argentina, Brasil, que ya no defienden con tanto entusiasmo como defendían antes la igualdad de derechos y estas resoluciones que han permitido preservar y garantizar la vida y la integridad de los activistas de la diversidad sexual y de las personas de la diversidad sexual. Hoy vemos que están en retroceso, ¿no? Canalhas 1000 veces! Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! A liberdade com disciplina, menino com menino, menina com menina. Atenção! Precisamente en Brasil, su nuevo presidente Jair Bolsonaro, en plena campaña electoral, tuvo que rectificar varias declaraciones donde afirmaba que prefería un hijo muerto a un hijo gay. Pues me van a disculpar, para mí es casi como una muerte. O que el número de homosexuales se había incrementado en las últimas décadas debido a las drogas, o porque las mujeres trabajaban fuera de casa. Sabiendo el peso que podía tener la comunidad LGTBI en la segunda vuelta a las elecciones presidenciales brasileñas, Bolsonaro utilizó las redes sociales para publicar un vídeo junto a un famoso maquillador homosexual, Lili Ferraz. Con una sonrisa pétrea, el entonces candidato rebajaba su mensaje y hablaba de patriotas, patriotas gays. E que te adoram também. São raríssimos os amigos que não gostam. Todos nós do Brasil somos seres humanos, somos brasileiros, patriotas, cumpridores dos nossos deveres. Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra supera. La primera medida del presidente Bolsonaro en su llegada al poder ha sido excluir de la defensa de los derechos humanos al colectivo LGTBI. Su ministra de la cartera Mujer, Familia y Derechos Humanos, la conservadora pastora evangélica y antifeminista Damares Alves, ha señalado que por fin en Brasil niños y niñas vestirán como deben hacerlo. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Centroamérica es otro punto oscuro en derechos de las comunidades LGTBI. Bueno, soy una mujer transgénero que quiere cambiar la historia de nuestra belleza latina. Hace 10 años atrás en Honduras fui abusada por las autoridades de mi país. Me interceptaron 3 policías, me pararon, me arrestaron, me llevaron a una estación y fue cuando abusaron sexualmente de mí. Al menos 267.000 miembros de la comunidad centroamericana LGTBI residen en Estados Unidos a causa de la discriminación y violencia. Organismos internacionales de derechos humanos han catalogado a Guatemala, a El Salvador y a Honduras como los 3 países del Triángulo Norte donde las personas LGTBI no pueden vivir por la alta violencia que existe. No se reconoce ni se respeta los derechos de las personas LGTBI. La pesadilla para el trabajador comercial del sexo continúa cuando el supuesto cliente se regresa a seguir golpeándole. A él se le suma otro desconocido que lo sigue agrediendo hasta tumbarlo al suelo y dejarlo con múltiples heridas. Honduras vivió más de 40 muertes violentas del colectivo LGTBI en el año 2018.
El 95% de los 280 crímenes contra miembros de este colectivo ocurridos en el país hondureño desde 2009 quedó en la más absoluta impunidad. Datos similares que se repiten en Guatemala y que tienen muy poca gracia. Su actual presidente, el actor y humorista Jimmy Morales, que llegó al poder para combatir la corrupción en 2016 y que se ha declarado defensor de las convicciones morales y éticas arraigadas en la religión evangelista, se opone al matrimonio homosexual. Que esperáramos lo peor. Ne me quitte pas. Dentro de esta campaña de violencia en este Triángulo Norte, las personas trans son especialmente vulnerables. 22 mujeres trans fueron asesinadas en El Salvador en los primeros 6 meses de 2018. Y la horrendosidad de los crímenes que asedian en específico a las personas trans. El año pasado registrábamos un caso de una compañera, la piel de su rostro fue cortada y fue encontrada amarrada de pies y manos. Esta hazaña con que se cometen estos crímenes de odio hacia la orientación sexual y hacia la identidad de género de una persona LGTBI. La violencia se muestra también en la falta de oportunidades que viven estas personas. La situación de las mujeres trans es crítica, puesto que al tener una identidad y una expresión de género se les vulnera su derecho a la educación. Muchas mujeres trans tienen que verse obligadas a ejercer el trabajo sexual, puesto que no se les permite estudiar. Están sumergidas dentro de un círculo amplio de violencia, donde sufren amenazas, agresiones, extorsiones, por grupos delincuenciales, pero también por parte de gobierno, con los cuerpos de seguridad pública, quienes las extorsionan, quienes las obligan o las someten a tener relaciones sexuales con ellos, pero no obstante también los pandilleros, que en El Salvador tienen amplia cobertura, las extorsionan, les piden una cuota denominada renta para que ellas también puedan quedarse trabajando. Bianca vivió esa violencia y esa falta de oportunidades en su propia piel desde muy joven. Ella nunca renunció a quien era, a pesar de no tener siempre el apoyo necesario. Ya a mis 6 años yo tenía conocimiento del género con el cual yo me sentía identificada. Tuve el apoyo de mi padre, quien miraba con buenos ojos todas estas acciones que yo tenía. Pero no obstante, a la edad de 6 años, lastimosamente, él falleció de una enfermedad terminal. Desde ese momento me crié con mi madre, quien no miraba con buenos ojos todas estas actitudes que yo tenía y pues ejerció violencia hacia mi persona para tratar de corregir lo curable para ella. Nosotros somos lo que en la calle pone la ley. Pero quizás el dato del que no se suele hacer mención es la cantidad de personas trans que deben dejar atrás sus vidas, sus familias y sus ciudades para comenzar unas nuevas, lejos de todo lo conocido hasta entonces. Bianca realizó esa fuga, siendo aún una niña. Me encuentro con que el lugar donde yo me reubico es bastante asediado por pandillas. Toco a la puerta de una panadería porque tenían un letrero de que se busca empleado y acepto, pero la condición que ellos me pusieron es que yo tenía que llegar a vivir donde ellos. Cuando yo llego con mis cosas, con mis pertenencias, ellos en ese momento las regalan, algunas las botaron y es ahí donde yo me quedo sin nada. Las jornadas de trabajo eran intensas, eran desde 4 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. Y después de dormir en los sacos de harina, en los sacos de azúcar, mi cama pasó a ser una tarima donde las personas se subían para poder ver el pan que estaba a la venta. Estas personas eran cristianos evangélicos y siempre me agredían verbalmente, psicológicamente, con mensajes de odio de su religión. No me importa un bledo lo que usted piensa. Yo pienso como dice la Biblia. Sus jefes pertenecían a la famosa iglesia del pastor general Don Edgar López Bertrán Toby
y estaban ansiosos porque Bianca les acompañase a misa para salvar su alma. Siempre ha habido juicio de Dios cuando el hombre se ha corrompido bajo su propia carne. Para ellos, los homosexuales, todos van al infierno. Ellos tenían un amigo que era igual que yo y que iba todos los días a la iglesia y que logró curarse. Por eso jamás opté por decirle sí, lo voy a acompañar a la iglesia. Y es así como todo este patrón de estigma, de violencia psicológica, decido yo irme de este lugar. Pero la incomprensión y la persecución a su identidad no solo la vivió en las instituciones religiosas, también en las docentes. Y el primer día que llego me pusieron una condición donde me dicen que yo tengo que cortarme el cabello, pintármelo de otro color, no maquillarme, no usar ropa femenina. Y lastimosamente solo cursé un año de universidad por la discriminación que sufrí tanto de mis compañeros como de mis maestros catedráticos. En el ámbito religioso y en el ámbito educacional me vi limitada, puesto que ellos no comprendían lo que era ser una persona trans. Me negaban mis derechos. Pero por suerte para Bianca, la organización Concabis Trans se cruzó en su vida. Ahora trabaja para ellos y lucha por los derechos de las personas LGTBI en El Salvador. Me promuevo como una defensora de derechos humanos. Trabajo por la apertura de nuevas leyes que incluyan a la población LGTBI. Nosotras pedimos los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando nadie te quiera. En este crecimiento vital de reconocimiento y afirmación sobre sí misma, Bianca tiene muy claro lo que es ser mujer o ser hombre y cuál es su próxima meta personal. Mi meta final, que es tener o poder formar una familia, poder tener una hija o poder tener un hijo al cual yo pueda brindarle el amor que yo nunca tuve. De amores, y aunque tú no quisieras, y aunque nadie quisiera, me tendrás que adorar. Estamos recuperando parcialmente ese primer mensaje. En concreto, lo dice la biología: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Nosotros seguimos creyendo que es una cuestión puramente biológica, que luego hay otra cuestión que es la ideología de género, que entra en contradicción a veces con esa biología, pero nosotros creemos que la ciencia tiene mucho que decir sobre esta cuestión fundamental, que es la diferencia de sexos. Hemos visto en este país cómo salen autobuses con soflamas que incitan al odio contra niñas y niños transexuales, cosa que ni nos podíamos imaginar, y de pronto ahí los tienes y te aparcan delante de los colegios. Nunca debemos olvidar a los niños, a las niñas, a los adolescentes trans, porque siguen viviendo la discriminación social, la discriminación legal. No se les permite tener la identidad que realmente sienten y la identidad que realmente les representa. No hemos de olvidar que los niños y las niñas transexuales muchas veces en las aulas son discriminados y no cuentan con el apoyo ni de las familias ni de los representantes de las escuelas y sobre todo la autoridad, el Estado. La discriminación e incomprensión viene muchas veces de la propia familia. Pero ese no fue el problema en la vida de Daniel Zamudio. Su padre le quiso desde el mismo momento que nació. Siempre he dicho que a mi hijo yo a los 4 lo quería por igual. Vale la pena recalcar que Daniel era especial, sobre todo con su mamá. El día de la agresión a Daniel, Iván se encontraba trabajando lejos de la capital chilena, en un lugar prácticamente incomunicado. Su corazón y su alma se resquebrajaron cuando conoció la noticia. Mi amigo, donde iba a ver este trabajo, me avisa que me estaban llamando. Justamente era mi hija la que me estaba llamando para darme la noticia de lo que le había ocurrido a Daniel. En el momento en que me dice que eran unos neonazis que habían atacado a Daniel,
A Daniel le habían dejado la cabeza como calabaza, de tanto golpe que le dieron en su cabecilla. Oh, yo ahí me caí, me senté, lloré, y la impotencia de no poder acudir inmediatamente a ese lugar, estaba muy lejos. Cuando uno ve a Daniel en esa situación, tú lo ves que está enyesado, que su cabecita realmente está toda machucada y lo único que querís que el cabro se salve, que te lo mejoren, que hagan lo imposible por salvarlo. La experiencia de su hijo cambió la vida de Iván para siempre. Me comprometía ante Daniel ahí en el hospital, cuando estaba prácticamente moribundo, a crear algo para ayudar a esta familia, para ayudar a los chicos, para educar en el tema de los derechos de cada persona, porque tienen el libre albedrío de hablar y de ser. Finalmente, el 27 de marzo, Daniel moriría, pero se convertiría en un símbolo de la lucha contra la violencia homofóbica en su país. Las personas trans han conformado en ocasiones los grupos más activos dentro de los colectivos LGTBI. Una de esas luchadoras es Carla Antonelli, una reconocida defensora de los derechos LGTBI y la primera mujer transexual en acceder a un cargo público en España, en este caso como diputada a la Asamblea de Madrid. Carla sabe lo que suponía históricamente luchar por los derechos de millones de personas LGTBI. Esto es una lucha de la noche de los tiempos, ¿no? Pero digamos que la era moderna, que se conoce, que nos lleva hasta el día de hoy, fue de la noche del 28 de junio de 1969, ¿no? En Nueva York, el Paz Stonewall. Al año siguiente, 1970, es cuando ya se celebra la primera manifestación en Nueva York. Al igual que los disturbios de Stonewall, consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y duras protestas que se ocasionaron tras una redada policial en el conocido pub Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Las revueltas en España tampoco fueron pocas y menos violentas. A los pocos días de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, un 26 de junio de 1977, una organización clandestina convocó una manifestación en las Ramblas de Barcelona, que también sería histórica. Fue la primera manifestación que hubo en España, en Barcelona, y fue la primera vez que una población como era la española, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, alzaba su voz. Después de 40 años de una dictadura que castigaba de la forma más cruel a las personas homosexuales, transexuales, bisexuales. Bajo la ley de vagos y maleantes y después de peligrosidad social, se castigaba, se encarcelaba, se torturaba a las personas homosexuales y además, después de salir de la cárcel, eran condenadas al exilio de sus propias ciudades. Ese primer movimiento en Barcelona, replicado en manifestaciones en Bilbao, Sevilla o Madrid, provocó la retirada de la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Reforma Social a finales de 1978. Aún así, los ataques a las personas LGTBI se siguieron produciendo en España, sin el apoyo de los organismos públicos y las fuerzas del Estado. La policía todavía se creía que tenía esa potestad hasta bien entrado los años 80. Os recuerdo de pasar por la otra acera, de no pasar por delante de la Dirección General de Seguridad aquí en Madrid. Claro que lo recuerdo. Recuerdo que tu vida o tu dignidad estaba a disposición de unos señores que vestían de uniforme que se les presuponía que nos tenían que defender. En 1979, el FAGC convocó una manifestación reivindicando la legalización de las organizaciones gays, que finalmente se conquista en España de 1980. Yo recuerdo a Pedro Ceró lo que decía: los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Es decir, no hay nada que sea inmutable, no hay nada que esté conquistado
permanentemente y por lo tanto no hay que bajar nunca la guardia. Los 70 fueron años de reivindicación, de gobiernos dictatoriales, de lucha permanente por parte del colectivo, de detenciones, de cárceles y de muertes. En Argentina se inicia un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Bajo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, el militar Jorge Rafael Videla se designa presidente de facto de la Argentina. Se inicia un proceso de persecución de la sociedad durante 5 años, con miles de desaparecidos. Desaparecidos que no comulgaban con los pensamientos o la moral del dictador. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, y la cultura occidental. En la defensa de sus intereses nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. En esa guerra contra el estilo de vida argentino tradicional, como calificaba Videla, estaba el colectivo LGTBI. La dictadura también golpeó muy fuerte, más de 600 personas aquí en Argentina fueron detenidas y desaparecidas por su orientación sexual o su identidad de género. La Brigada de Moralidad de la Policía Federal purgaba las calles de gays y travestis, bajo el lema «Espantar a los homosexuales de las calles para que no perturben a la gente decente». A pesar de la campaña de imagen realizada por el gobierno argentino, organizando para ello incluso la disputa de un mundial de fútbol en 1978, los problemas financieros hicieron que aumentase la presión internacional. 30.000 desaparecidos, personas torturadas, ejecutadas, bebés robados, los vuelos de la muerte. Todo esto hizo que el 29 de marzo de 1988 se pusiese punto y final a la dictadura de Videla. Si bien la victoria militar sobre el terrorismo había sido virtualmente alcanzada, a medida que se volvía cada vez más evidente su fracaso, en ciertos sectores de la comunidad internacional había crecido una reacción arbitraria e injusta contra la Argentina. Con la vuelta a la democracia, los desaparecidos por su elección sexual siguieron siendo un tabú. En manifestaciones como las de las Madres de Mayo, la desaparición de personas por su condición sexual nunca fue un debate. Una exclusión que aún hoy se vive. En el retorno de la democracia no volvió para todos los sectores. Hasta el año 92, casi 10 años después del retorno de la democracia, las organizaciones de la diversidad no pudimos acceder al reconocimiento legal. Por supuesto que la homofobia tiene un impacto en la infancia, comentarios, chistes, burlas, cosas que determinan la forma en que nos vamos a parar ante esto y si vamos o no a salir del armario o cómo lo vamos a hacer, si va a ser una situación un poco más gozosa o más traumática. Cuando suceden hechos crueles e inhumanos como el de Daniel Zamudio, nos preguntamos el por qué. También en ocasiones, los más inocentes son los que se sienten más responsables de lo acaecido. Siempre tenías ese temor de que le fuera a ocurrir algo a Daniel. En esos momentos, prácticamente te tenían el alma en un hilo. Y cuando te sucede, existe un mea culpa de responsabilidad como papá. Botaba mis lágrimas para también desahogarme, porque lo único que hice fue comprometerme como papá de que esto nunca más tenía que suceder en Chile y mostrarle el testimonio de lo que le ocurrió realmente a mi hijo, el testimonio de su madre, el testimonio mío, el testimonio de su hermano, lo que es matar en vida a una familia en esos momentos. Iván ha intentado proseguir su vida y la de su familia sin odio, por respeto a su hijo Daniel. Y no es que yo los quiera perdonar. Eso que hicieron es imperdonable, pero ellos también tuvieron sus problemas y por eso fueron e hicieron lo que le hicieron a Daniel. Y esa es la lucha de mantener vigente el nombre de Daniel, porque
nos sirve para nuestros propósitos, nos sirve para enseñarle a los cabros el significado de la palabra diversidad, nos sirve para enseñarle a los cabros el significado de la palabra discriminación. Vienen generaciones, o hay generaciones que todavía, que no es culpa de ellos que sean tan machitos o esa forma tan machista de ser y de que miran de tan mala forma y prácticamente con odio a estos cabros. Y a pesar que no son hijos míos, yo sigo luchando por los cabros que vienen y por los que están y los que pues siguen luchando por sus derechos, siguen luchando por sus políticas públicas, que le den los derechos que tenemos todos nosotros por igual. En el reconocimiento y captura de los 4 asesinos fue clave el gobierno y la participación ciudadana. El presidente en la época, siendo de derecha y teniendo una coalición extremadamente conservadora, se sensibilizó con el caso y recibió a la familia de Daniel Zamudio en La Moneda. La involucración de un gobierno completo en contra de un crimen feroz. También, por primera vez, una familia completa se involucraba en la defensa y en la exigencia de justicia respecto de un hecho feroz ocurrido a un hijo de ellos. Y fue muy interesante la reacción de la población. Si no hubiese sido por la campaña en televisión, en las redes sociales que hicimos con el rostro de Daniel, probablemente no habríamos atrapado a los autores del asesinato. Hubo un abuelo cuyo nieto le contó que había escuchado a uno de los asesinos hablar del asesinato de Daniel Zamudio en un paseo, que nos llamó a la policía. Fue otro señor que escuchó en la micro cuando los dos de los agresores, con manchas de sangre en su ropa, borrachos, iban comentando que la pierna de Daniel Zamudio había sonado como un hueso de pollo cuando le tiraron la piedra. Que esa gente colaboró con la investigación, nos llamó, nosotros el día sábado, el día viernes fue la agresión, al día jueves posterior tenía en mi escritorio yo los nombres de 3 de los agresores. Todo eso hizo del caso lo que es. En todo el mundo hay gente que sufre agresiones por la persona a la que ama, por cómo viste y, en último extremo, por quién es. Incluso hay personas que fueron ídolos de toda una sociedad, ejemplos a seguir que tras declarar su homosexualidad han sido maltratados. Personas como Gareth Thomas, el jugador galés de rugby, que más veces vistió la elástica nacional del dragón rojo, hasta en 100 ocasiones. This morning I've decided to make what I hope will be a positive video. Last night I was the victim in my home city of a hate crime for my sexuality. Why I want it to be positive? Because I want to say thank you to the police who were involved and were very helpful and allowed me to do restorative justice with the people who did this, because I thought they could learn more that way than any other way. And also to the people of Cardiff who supported me and helped me, because there's a lot of people out there who want to hurt us, but unfortunately for them, there's a lot more that want to help us heal. So this, I hope, will be a positive message. Las sociedades necesitan de personas valientes que rompan con los estereotipos establecidos y que abran sus brazos al colectivo LGTBI. Una de esas personas es Ludovic Mohamed Zahed, argelino de origen y parisino de adopción. Es el primer imán fundador de la primera mezquita inclusiva. When we opened the first inclusive European mosque in Paris in 2012, I thought we had to focus more on spirituality, personal, individual emancipation rather than politics and political Islam especially. And we did. We received some threats and people angry against us, but we talked to them and generally they understood we were not doing that to dirtying Islam or to make them angry or to provocate anyone, but just to include more people in our communities in a peaceful way throughout equality and love and peace, instead of trying to control their sexuality, their identities, their beliefs. And those, we received much more people sending us messages, encouraging us, congratulating us about what we've done, saying you are representing the true Islam for me, and this is the true spirituality. I would like to practice some kind of spirituality again. I left Islam because I was a woman, discriminated because I was a woman, or I was gay or transgender, I was discriminated in mosque. Ludovic Mohamed Zahed
Creció en Argelia, bajo una línea salafista del Islam, pero su creencia y su conciencia sexual no se sentían identificadas con la realidad que vivía. So when I was 17 years old at the madrasa, I was studying Sharia, learning the Quran in Arabic by heart and so on. And then I discovered that inside of me, I was attracted to other men studying with me, and my friends who were more than friends, some of them and so on. So I was looking at a French TV channel in Algeria during the civil war, and they were talking about homosexuality and same-sex love, and a couple was testifying on TV. So for me, it was a big, big revelation. I was very happy because I was able to put a word on that identity, on that desire. And at the same time, I was very stressed up because I knew that was a crime according to that patriarchal tradition. I think that that kind of perspectives is needed to help people focus on their own peace, on their own emancipation, and that's why I created the mosque in 2012. I said, yes, we don't have to leave Islam between the hands of a self-proclaimed elite dictating to everyone what he or she have to be as a Muslim, as a human being. And I think that that kind of inclusive communities, inclusive mosques, are a very powerful tool to deconstruct prejudices and hatred and fascism from within Islam. Para Zaheb, uno de los momentos más intensos de su vida fue el día de su matrimonio. The only thing which happened in my private life was when I announced publicly my marriage to another man. Some media in France talked about it, and then I was at the mosque for Friday, right after that article in the press, and the Imam that Friday, like hundreds of people around me, he said that what we've done, I was stressed for 2 days, and then it was done, because I've seen that nothing happened. And people might say that it's a perversion, just like this, but then when they have you in front of them in their everyday life, it's much harder to say that you should be killed just because you're different, looking at you in the eyes, because it appeared to them at that moment that it's craziness. It's about fascism and psychosis. It has nothing to do with love and peace. And Islam is supposed to be peace itself. So how could we kill people in the name of Islam just because they're gay? That's something that they could not tell you in their eyes. Los derechos LGTBI encuentran grandes controversias en su relación con los líderes religiosos. Las religiones fundamentalmente pretenden siempre perseguir los derechos sexuales. Pretenden decirle a la gente cómo tiene que comportarse sexualmente, a quién tiene que amar, cuándo tiene que tener hijos, cuántos tiene que tener y cómo tiene que tenerlos. Y por consiguiente, las personas LGTBI somos parte también de esos derechos sexuales, y allá donde hay un integrismo religioso, mayor es la persecución, mayor es el hostigamiento, el encarcelamiento, incluso la muerte. Zaheb se ha doctorado en estudios sobre las minorías sexuales, en la vanguardia de los cambios en la relación con el Islam. Pero para el imán, religión y la libre elección sexual no deben estar reñidos. In Arab, so-called Arab Muslim countries, it's very vague, but North African, Middle Eastern countries, most of those countries are punishing homosexuality, sometimes even by death penalty, like in Saudi Arabia, but some others are not, like Egypt. But still, Egypt is one of the fiercest enemy to homosexual minorities in their own country. So there's no law against homosexuality in Egypt, but they are chased by the government because they think that effeminate man, passive sexuality amongst men, sodomy as they call it and so on, has to be chased and purified from their nationalistic, virilistic propaganda. Everybody knows that they are preaching an Islam, political Islam, just to get more power, more petrodollars and so on, and it has nothing to do with spiritual Islam. They are paying the price of that jihadist, fascistic
propaganda for decades now in their own country, with terrorism and Daesh at their door, and almost a civil war south of Saudi Arabia and Yemen. So they don't talk about female homosexuality. So once again, it's really about patriarchy, virilism, being powerful and showing a powerful identity to others, because we are afraid of being colonized once again. Zahed hace referencia a un Islam que no es homofóbico ni misógino. En noviembre de 2012 instauró un centro de oración en París. La reacción en la comunidad islámica en la capital francesa fue dividida. De hecho, la gran mezquita de París condenó su apertura. I received some threats, as I said, but nothing ever happened, thanks God. And you know, everybody can send you a message on Facebook saying you should be killed, or I'm going to kill you, whatever. But I received much more positive messages from people suffering or just at pain to see that Muslims are closed up in such narrow-minded perspectives. So I think that we have to step forward in a way or another. Not everybody could be an imam, or not everybody could be like an intellectual, but we all have to be engaged citizens and fight for democracy and equality. No quería dejar en manos de esas élites a las que el imán Zahed calificaba de intolerantes y fascistas el destino de miles de musulmanes que pertenecen al colectivo. My Islam is about love and respect and so on. And once I understood, my representation of Islam was more truthful, more authentic, more radically rooted to the beginning of Islam, I was at least finally in peace with myself and with others. Killing scapegoats, minorities, and then turning out to the entire population of their own community to kill them. So that's Islamism. Islam is about, in itself, Islam in Arabic means being at peace with yourself and with others. So how could Islam be something used to kill people if Islam is peace? I think it's very positive, and now we have mosques like this a bit everywhere in Western Europe and South Africa, Indonesia, the biggest Muslim country in the world, North America, of course. So it's really an international movement of reforming Islam from inside now. El ataque de odio fascista y homófobo que sufrió Daniel Zamudio fue un acontecimiento mundial. Y que Chile apareciera en las noticias de todo el mundo por algo tan horrible me hizo sentirme un poco avergonzado, que en realidad no habíamos logrado mucho, parece, de que faltaba todo para avanzar. Apenas unos años después, el caso Zamudio sigue estando de actualidad. De los 4 asesinos, uno de ellos está ya en libertad. Porque cumplió 2/3 de la pena, fue sentenciado, fue el que obtuvo la menor sentencia, 7 años de cárcel, cumplió 3 años y medio y la legislación chilena le permite optar a la libertad condicional. Hoy día es un tipo que está en libertad. Los otros 3 tienen pena de cadena perpetua efectiva, que son 40 años, pero con buena conducta podrían quedar en libertad eventualmente a los 20, 25 años de cumplía 2/3 de la pena. Hay un cabro que ya está suelto y no he querido saber nada de él, ni me interesa. Y una cosa buena que hubo un respeto en ese sentido a nosotros como familia. Y no se supo nada más de él. Se supo que fue libre, pero nada más. Es difícil visitar el lugar donde fue asesinado su hijo. La sensación es distinta a cuando voy a ver a Daniel al cementerio. Aquí es fuerte. Como estos conchos de madre fueron capaces de hacerle tanto daño a un cuerpo, a un joven, de haberle quebrado una pierna, de rayarle esvásticas, de haberle apagado el cigarrillo, hasta de haberlos meado. O sea, ¿cómo una mentalidad tan insana puede llegar a hacer eso? Entonces, cuando yo vengo a este parque, eso es lo que me llega a la memoria. La muerte de Daniel fue la semilla de la futura Ley 20.603 de antidiscriminación en Chile, conocida popularmente como la Ley Zamudio. Es una ley emblemática porque pone un piso básico
para defender a las personas que son víctimas de discriminación arbitraria, ya sea por su orientación sexual, por su discapacidad, por su origen étnico, por su estado migratorio, la religión, la ideología, el aspecto físico. Son 17 categorías que establece la ley antidiscriminatoria de no discriminación arbitraria. Con tantos partidos y tantos líderes políticos con discursos de odio hacia un chivo expiatorio, que puede ser los musulmanes, pueden ser los inmigrantes, pueden ser las mujeres, pueden ser la diversidad sexual, pero al final replican un mismo patrón, que es el odio, la desconfianza hacia lo distinto, hacia lo no hegemónico. Así que esperamos que esa ola se contrarreste con una ola de progresismo, de liberalismo, de democracia, de respeto a los derechos humanos. Somos optimistas, creemos que la mayoría de los chilenos va entendiendo en su corazón, en su ADN, en su conciencia, de que la vulneración de derechos, la desigualdad basada en la orientación sexual o la identidad de género de las personas es una aberración desde todo punto de vista. La condición sexual no debería ser perseguida en ningún lugar del mundo, y mucho menos hoy en día. En muchos países se encarcela a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en aplicación de leyes que penalizan su orientación sexual o su identidad de género. Convierten un beso en un delito. A veces la hostilidad contra la población LGTBI es atizada por los mismos gobiernos que deberían protegerla. De eso sabe mucho Sedet Kakmak, activista de los derechos humanos LGTBI, que se convirtió en miembro de consejo del municipio Beşiktaş en Estambul y primera política abiertamente lesbiana elegida democráticamente para una posición en Turquía. In 2003 we had our first Pride Parade in Istanbul and we were 30 people. And in 10 years, in 2013, we were more than 80,000 people. Now we have the parents organization, the parents of the LGBTI, who has LGBTI children. So the movement is getting more supporters each year. But on the other hand, of course, we are also going through extremely rough times. And all the human rights are quite suspended at the moment. Presentarse en política como Kakmak no fue fácil, pero en 2014 lo hizo para las elecciones municipales, bajo el Partido Republicano del Pueblo, tras comunicárselo a su madre. So I think it was the first feeling that they felt was fear of the life of their daughter, whether their daughter is going to, be subject to violence, or whether their daughter is going to, be, facing lots of insults. But I think that in time that their fears are also, they overcame their fears. And, in 2 years, they started to tell me that they are quite proud of me, which was more than enough for me. Fue elegida concejal, comenzando su mandato el 2 de marzo de 2015. Sin embargo, desde entonces, el recrudecimiento de los derechos de las personas homosexuales se intensificó y los peligros también. I'm alone, only openly LGBTI politician. So, of course, I feel so scared, and sometimes I don't know which way to go because I'm doing something that is never done in Turkey before. I am getting the support of my activist friends. I'm getting the support of my colleagues at the municipality. I'm getting the support of my family and all my loved ones. But I was extremely scared, especially last year when there were suicide bombers going off in Turkey, when Turkey was going through rough times. I think that was the only time which I felt the most fearful in my whole life. But at the moment, I'm more hopeful than fearful. And, life is like that. Sometimes you're more fearful, sometimes you're more hopeful. So you just need to keep on struggling. You just need to keep on doing what you believe is right. And you also need to share this with other people so you will not be overwhelmed by your fear. Un giro de timón en 2015 hizo que las autoridades prohibiesen las manifestaciones. Turquía era un lugar extraño, en el que la homosexualidad era legal,
pero donde no estaba demasiado bien vista por una mayoría de la población. Un lugar que limita al sur con 2 países, Siria e Irak, donde la homosexualidad es ilegal, y al este con Irán, en el que puede pagarse con la muerte. Turkey is a country between a bridge between Middle East and Europe, with increasing hatred and intolerance among people, even among the most humanitarian people, that we cannot tolerate each other. But I think this is just a process. This is just a period, and this political atmosphere will definitely go away. En esta atmósfera de odio y persecución hacia las personas LGTBI, el presidente Erdogan, en 2016, influido por grupos de ultraderecha, se opuso a que hubiese manifestaciones del orgullo. En palabras de estos grupos radicales, los degenerados sexuales no deben mostrar sus fantasías en las tierras turcas. Pero este paso atrás en derechos en Turquía no es una excepción. En Rusia las leyes LGTBI-fóbicas ahora contemplamos con espanto como en Chechenia se habla de campos de concentración a las personas LGTBI, donde no salen muchas veces de ellos, ya no se las vuelve a ver o se les entrega a la familia con la condición de que los asesinen en un mal llamado crimen de honor. Pavorosamente te recuerda la época de la persecución nazi, de los triángulos rosas, donde nos dice que el presente de que todo se puede difuminar como el humo, ¿no? En Bangladesh, grupos armados han asesinado a machetazos a activistas LGBTI, pese a lo cual ni la policía ni el gobierno ha tomado medidas de calado para impartir justicia a las familias de las víctimas. En muchas partes de África subsahariana, la población LGBTI vive con el temor de ser identificada y agredida por ello, o incluso asesinada. Michelle Ndoki, abogada camerunesa, conoce bien esta realidad. Ndoki es una ferviente defensora de los derechos LGTBI en el continente africano. We need to own it as our agenda within the country, but we need support from outside to bring the conversation on the table and bring the change that we are aspiring to. Assist people who are arrested or prosecuted because of their gender or sexual difference, and get the court to acknowledge the fact that it is against our constitution. We expect the court to acknowledge the fact that it is against our constitution to punish someone because the person will be homosexual or have a different sexual identity. Sin embargo, la libertad sexual está perseguida en países como Camerún, donde la simple sospecha de la homosexualidad está condenada por la justicia. One of the cases that we're waiting to be heard in the Supreme Court is the case of late Mr. Roger Mbede. And this young man was convicted of homosexuality because basically he had sent a text message to someone saying, I am deeply in love with you. So whilst the law per se states that it is the act, sexual intercourse with someone of the same sex, which is punishable. Ese simple mensaje de texto, diciéndole a otro amigo, estoy muy enamorado de ti, fue el final para Mbede, un joven de 34 años. El receptor del mensaje le traicionaría ante la ley, no sin antes darle una tremenda paliza junto a otras 5 personas. 7 días después, Mbede entraba en la prisión de Kontengui, con una condena de 3 años y un estigma que le llevaría a la muerte una vez dentro. Pero Camerún no es una excepción en la persecución de la homosexualidad en la África subsahariana. El presidente ugandés, Yoweri Museveni, firmó en 2011, tras el asesoramiento de sus expertos científicos y a pesar de la presión internacional de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, un paquete legislativo que condenaba a cadena perpetua los actos homosexuales. They are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to
ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there. Ese mismo año, Nigeria daba otro paso en el acecho a las personas LGTBI, promulgando una ley que mandaba 14 años al penal a aquellos que osen a celebrar su unión siendo del mismo sexo y 10 años para aquellos que alienten a la homosexualidad, participen en asociaciones gays o actos homosexuales. Muchos líderes políticos encabezaban esta persecución al diferente, a la minoría. Cambiar esta legislación perseguidora contra las personas LGTBI sería un paso esencial para la aceptación de uno mismo y de los demás. It can be a starting point because obviously if you remove this provision in the law, you're not changing the mentalities. But we've seen that elsewhere. Change starting from changing the law, because by changing the law as a leader of a country, you are sending a strong signal to the wider community, to your fellow citizens. And that's my message to the younger generation, that there's no one way to be. Human being is really about that diversity, and no one knows what's right and what's wrong. We just need to learn self-acceptance as much as accepting other people. I want to break free. I want to break free. Pero el mundo sigue girando y en algunos momentos la sociedad da un paso atrás. Las personas no sienten ni empatizan y se deshumanizan. Por ello, hay que reivindicar que todas las personas debemos tener garantizada la libertad de amar a quien queramos amar. Vivimos en un mundo donde el ser está deshumanizado, ¿no? Todos somos parte de una mercancía y medimos el costo económico de la homofobia y pensamos en cuánto impacta positivo o negativamente en las finanzas de un país la discriminación, pero lo que no podemos perder nunca es el centro, que son las personas. O sea, lo primero que nos moviliza, lo primero que nos mueve por la igualdad son las personas. Sobre todo lo veo cada vez más insolidario y por tanto creo que no ser solidario también es ser más deshumanizado, ¿no? Porque creo que parte de este sentido de humanidad tiene que ver nuestra capacidad de solidaridad, nuestra capacidad de empatía con los demás, y en ese sentido sí que estamos perdiendo. Dehumanization of sexual, ethnical, religious minorities, we call that in social psychology infrahumanization. So some people decide that a group is not really human, so we have the right to control them, discriminate them, and sometimes perhaps even kill them just to protect human beings. But that in itself is not human. Es que el ser humano por tendencia parece que necesita tener a alguien debajo de sus botas, ¿no? Para no ser el último del escalafón ni el último de la fila. El ser está deshumanizado porque hay una pérdida de valores, donde no hay reconocimiento a los derechos sociales, económicos y culturales de la población LGTBI. Esto nos pone en una situación de vulnerabilidad. Ya bien lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos y todas nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Por la libertad de amar en un mundo deshumanizado. Orgullo Libre.